Muy bien, pues gracias por estar aquí en este precioso domingo y vamos a compartir algo que yo espero que usted pueda apreciar y que usted pueda entender, Señor, que tu espíritu nos revele y nos haga entender la gloriosa y majestuosa presencia de tu palabra. En el nombre de Jesús, porque hay verdad, hay vida y poder en cada una de las cosas que nos enseñas. Gracias, Señor Jesús. Mire, le voy a invitar a que me acompañe a buscar en el segundo libro, perdón, en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Recuerde que tanto el libro de Jueces, Samuel, tiene dos libros, y luego el libro de Crónicas, perdón, Reyes, y luego Crónicas, son libros, no son cartas, son libros. Muchos creyentes, inclusive pastores, les dicen, vamos a primera de Crónicas, segunda de Crónicas, y yo creo que seguramente es por el lenguaje de primera, segunda, tercera, pero en mi Biblia dice primer libro de Crónicas. Mire, ¿sí se ve? Primer libro de Crónicas. Y dice la escritura en el capítulo 23, vámonos al capítulo 23 y al versículo 18. 23, 18. Y dice así, no, perdón, me equivoqué. Es 29, 29, 29, 18. Y dice, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres con nuestros padres, y lo dice, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Una vez más, oh Señor, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti, encamina su corazón a ti, encamina su corazón a ti. Y fíjese qué importante es lo que se está describiendo aquí en Crónicas, porque cuando la palabra dice, preserva para siempre en las intenciones del corazón. Preserva para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Y hemos ya platicado, y usted seguramente ya sabe que del corazón mana la vida. Por eso la palabra nos enseña, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero es tan importante que nosotros podamos observar aquí algo que dice la escritura, preserva para siempre las intenciones del corazón. Seguramente en su Biblia pudiera decir los pensamientos de su corazón. En mi Biblia dice similar, pero esta palabra es una palabra que en el hebreo se describe yetzer con Y, Y-E-T-S-E-R. Yetzer, no sé si así se pronunciará Hetzer, pero esta palabra en términos globales significa pensamiento, significa intención, significa quizá deseo, significa imaginación, significa concepción. Esta palabra figurativamente significa concepción. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy, porque hemos hablado y platicado y hemos compartido que la palabra es una semilla y necesita entrar en una buena tierra. Y cuando nuestro corazón es esa buena tierra, la palabra concibe, permite que nuestro corazón conciba, se realiza una concepción. Recuerde que también hemos hablado y predicado que nosotros nacimos por la palabra incorruptible de Dios y la palabra es una semilla que fecunda un buen corazón. Amén.
Y cuando hay esta concepción en el corazón, la gloria de Dios, todo lo que nos fue concedido por gracia, se manifiesta en todas las áreas de la vida del hombre. Y ese es el propósito de Dios, que Dios habiéndonos dado tan preciosas y gloriosas promesas, como lo dice en segunda de Pedro 1:3, nosotros podamos a través de conocerle a Él, es decir, su palabra, y permitiendo que la palabra entre nosotros como una semilla incorruptible, sea implantada y produzca fruto para que podamos participar de toda la naturaleza divina. Y entonces, que la descripción de la escritura que nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Efesios 1:3, y la palabra que dice que conociendo la benignidad de Dios podemos ser eficaces en manifestar la fe, como lo dice Filemón 1:6, o cuando la palabra nos dice que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder y que podamos participar de esto, sean realidad, así como la palabra que nos describe que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, como nos lo enseña primera de Juan 4:17. Entonces, vamos a ir a un segundo versículo, y este se encuentra en el Salmo 103. Salmo 103, versículos 12, 13 y 14. El Salmo 103, el Salmo 103 es un salmo muy poderoso, pero fíjese cómo dice en el versículo 12, dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. 14, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdese que somos polvo. El 15 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y fíjese cómo dice una vez más el versículo 14: porque Él conoce nuestra condición, porque Él conoce nuestra condición, porque Él conoce nuestra condición. ¿Y a qué se está refiriendo la palabra cuando dice que Él conoce nuestra condición? En otra versión dice que Él que sabe de qué estamos hechos, sabe de qué estamos hechos. Bueno, la palabra en el hebreo es la misma palabra Hetzer o Yetzer, que significa concepción, pero en este caso está hablando de que Dios sabe de qué estamos hechos, cuál es nuestra estructura, cuál es nuestra forma, cuál es, de qué manera. No sé si usted pudiera identificar, quizá no se identifique a sí mismo de una manera perfecta, pero no sé si usted ha visto los libros de biología en donde está descrito el ser humano y cómo describen el sistema óseo y el sistema de los órganos, y cómo lo ponen en figuras. En inglés es en frames, ¿cómo, cuál sería en español la palabra? Pero el hecho es de que, por ejemplo, en una casa, usted sabe cuántas paredes, cuántas ventanas, por ejemplo, en su casa, las puertas, las ventanas, las paredes, los muebles. Bueno, es como que usted tiene una concepción de cómo está construida su casa, qué hay en su casa. Y así dice la escritura, así está aplicando esta palabra, que es una palabra que en términos generales significa concepción, pero Dios dice, conoce de qué estamos hechos, conoce nuestra condición, dice la escritura. Y vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 51. Vamos a ir avanzando y usted va a ir entendiendo un poquito más y más y más hasta que podamos apropiarnos de todo esto. Dice la escritura en Lucas 1, 51, dice: hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios en la imaginación de su corazón. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios en
en la imaginación de su corazón. Mire cómo dice la escritura en algunos versículos previos a esto, porque es muy importante que podamos entender el concepto. ¿Por qué la Biblia está hablando esto? Y dice la escritura, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, está hablando de María, la madre de Jesús, y recuerde que en Lucas 1 podemos entender en el contexto que el ángel Gabriel vino y se apareció a María, le dijo que el Espíritu de Dios iba a venir sobre ella, que iban a ser el Salvador de ella, y ella recibió la palabra, y cuando llegó Gabriel a saludar a María, le dijo, altamente favorecida, bendita tú entre las mujeres. Y entonces María dice en el versículo 46, dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas ha hecho el poderoso, el Santo de Israel, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Y dice el versículo 51, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. En el pensamiento de sus corazones. En mi Biblia dice, en la imaginación de sus corazones. En la imaginación de sus corazones. Y esta, aunque está escrito en griego los evangelios, pero está haciendo una connotación al antiguo pacto, perdón, al Antiguo Testamento, y está utilizando también la palabra imaginación o concepción o pensamiento o intención del corazón. No sé si usted recuerde lo que dice la palabra en Isaías 26:3. Solo apúntelo, no lo busque, pero dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esta palabra pensamiento que se usa en Isaías 26:3 es la misma palabra concepción, es la misma palabra intención del corazón, es la misma palabra yetzer, que significa concepción. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuya concepción en ti persevera. Y vamos ahora a buscar Romanos 1:21, porque esta concepción o los pensamientos de nuestro corazón podemos usarlos de manera que nos bendigan, que ese es el propósito por el cual nos dio esta capacidad de concebir, de imaginar, de pensar. Pero también podríamos usarlo de una manera negativa en la cual no solo nos impediría de apropiarnos lo que Dios ya no, la gloriosa bendición, la cual Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, pero también perjudicaría o podríamos abrazar aquellas manifestaciones que tienen que ver con la condenación o con la maldición. Recuerde, la palabra nos dice que en Cristo Jesús Él nos ha redimido de toda maldición y de toda condenación. Pero si nosotros no somos sobrios y no entendemos esto y eh, damos rienda suelta a que nuestra concepción o la capacidad de concebir, la capacidad de imaginar, la capacidad de pensar en nuestros corazones, la utilicemos de una manera equivocada, entonces vamos a abrazar lo que no proviene de Dios. Y lo que no proviene de Dios tiene que ver con muerte. Recuerde, el diablo, el ladrón, no vino sino para hurtar, el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Así es que todo lo que tiene que ver con Dios es vida abundante, paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice Romanos 1:21. Dice, porque habiendo conocido a Dios,
porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Antes se hicieron vanos en sus imaginaciones y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Antes de esto, no le dieron gracias, pero se envanecieron en sus imaginaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Y la palabra que usa aquí en imaginaciones, en otra versión, habla de razonamientos o pensamientos, pero dice la escritura, razonamientos, pensamientos, imaginaciones, pero es la misma palabra en el griego, perdón, que utiliza Lucas 1:51. Entonces venimos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento utilizando el mismo tipo de palabras, unas en el hebreo, otras en el griego, en donde Dios nos habla de las intenciones del corazón, de los razonamientos, del pensamiento, de las imaginaciones, de la concepción. Le voy a poner un ejemplo para entrar o para tener la perspectiva correcta, para que usted pueda entender o pueda yo explicarme a qué nos estamos refiriendo. Cuando usted va a un supermercado, a un mall, a un centro comercial, y usted estaciona su carro, su automóvil, digamos que de esos centros comerciales en donde el estacionamiento está al aire libre, y usted estaciona su carro y usted se puede eh, introducir en el centro comercial 1 hora, 2 horas, 3, 5 horas si quiere, 6, 10 horas si quiere. Y cuando usted sale del centro comercial, usted sabe dónde está su automóvil. Usted se acuerda dónde dejó su automóvil exactamente, es decir, quizá en esta fila detrás, más o menos a la mitad, al lado derecho, al lado izquierdo. Bueno, cuando usted utiliza este tipo de conceptos en donde usted se ayuda, usted, para encontrar su carro, usted está echando a andar su imaginación, su concepción. Ahora, por ejemplo, en su casa, si yo le pregunto a usted, ¿cuántas ventanas hay en su recámara? Usted seguramente a lo mejor ahorita no está en su recámara, quizá está en el comedor, quizá está en la sala, quizá está en la cocina o a lo mejor en su recámara. Pero piensa en una recámara o en un cuarto en donde no está usted y usted, si yo le digo cuántas puertas y cuántas ventanas tiene cierto cuarto o tal cuarto, usted seguramente va a saber por qué. Porque usted tiene la concepción, porque ha visto tantas veces su cuarto, porque ha visto tantas veces su sala, su comedor, su recámara, que usted sabe cuántas puertas, cuántas ventanas, cómo está constituido su recámara y su cuarto. Porque usted tiene imágenes en su mente, porque usted ha concebido imágenes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. De hecho, por eso los niños pequeños saben quién es papá y mamá. Y en una fiesta o en una reunión o en un parque de diversiones, los niños siempre van a encontrarse con sus padres o sus madres, aunque ellos de repente se distraigan o se pierdan porque han visto tantas veces a mamá y a papá, tienen idea, tienen las figuras de papá y mamá, aunque papá y mamá se peinen, se vistan de diferentes maneras, ellos tienen la concepción de quién son papá y mamá por lo que sus ojos ven. Y así nuestra imaginación o nuestra concepción ha sido habilitada, nos ha sido dada por Dios para que a través de imágenes nosotros nos demos idea de las cosas, en dónde están, cómo son, de quién son, a quién pertenecen, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que me esté explicando. Pero esa es parte de nuestra concepción, esa es parte de nuestra imaginación. Ahora, por ejemplo, vamos a leer Juan 14:12.
¿Se acuerda que uno de los proverbios, antes de que leamos Juan 14:12, se acuerda que uno de los proverbios dice, según la persona piensa, según la persona es? Según la persona piensa, según la persona es. Según la persona piensa, según la persona es. Hay gente que nace pensando, que vive en una familia pensando en cobardía. Y de grandes, la mayoría de los hijos van a ser cobardes. Hay gente que nace en una familia pensando en escasez o en pobreza. Y muchas veces la mayoría de los hijos van a vivir de la misma manera en pobreza. Por eso los padres tenemos que, de alguna manera u otra, como fruto del conocimiento de la verdad, como fruto de saber que hemos sido perdonados, como fruto de saber que Dios nos ama de una manera que nadie nos va a amar y quizá no vayamos a encontrar, no vamos a conocer jamás la perfecta, el perfecto significado del amor de Dios, pero cuando sabemos que Dios nos ama y cuando un padre sabe que Dios nos dice que debemos ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, entonces nosotros debemos de ser de alguna manera o de otra un buen ejemplo para nuestros hijos, porque nuestros hijos están viendo imágenes de lo que somos. Nuestros hijos pequeños, más que la palabra de Dios, están viendo la imagen de lo que somos y la imagen de nuestra relación con Dios, la imagen de lo que hacemos respecto a Dios, la imagen de lo que hablamos respecto a Dios. Tanto las cosas que hacemos como las cosas que hablamos producen imágenes en nuestras vidas y en las vidas de los pequeños. Seguramente hay quienes de ustedes tuvieron alguna experiencia de pequeños, quizá algún susto con algún perro, quizá el susto con algo, con alguna víbora, quizá al susto con algún automóvil, cualquier tipo de cosas, y usted puede crecer con situaciones que lo tienen en cárceles porque creció con una imagen de algo que le aterra, de algo que le hizo sufrir, de algo que lo hizo padecer. Y nosotros vamos formando esas imágenes. Entonces, así como los padres tienen que producir buenas imágenes a sus hijos, para que sus hijos crezcan con una imaginación, con una concepción fuerte, con una voluntad fuerte. Entonces nosotros también necesitamos formarnos, tener la imagen, la concepción de lo que Dios es, de lo que Dios hizo y de lo que Dios nos dio en nuestras manos como parte de nuestra responsabilidad. Fíjese cómo dice Juan 14:12. Dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Una vez más, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores que éstas hará porque yo voy al Padre. ¿Y cuáles son las obras que hizo Jesús? Recuerde que Jesús no ha ido a la cruz. Entonces, ¿a qué obras se está refiriendo Jesús? Jesús se está refiriendo a obras como cuando le dijo a los pescadores, a Pedro y a los que estaban con él, echa la red. De hecho, si mal no recuerdo, Jesús les dice, echen las redes. Y Pedro echa la red. Y esa red se rompía de tantos peces que salían. O cosas como las que Jesús sanó o resucitó al hijo de una viuda. Cuando tuvo un encuentro con la viuda iba a enterrar a su hijo, Jesús iba entrando y Jesús detuvo a la mujer, detuvo a todos los que iban caminando y tuvo compasión de aquella mujer y resucitó a su hijo. O quizá podríamos hablar de la resurrección de Lázaro. Son las cosas que hizo Jesús. O que Jesús resucitó a la hija de Jairo. O que Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. O que Jesús sanó al leproso cuando bajó del monte de las bienaventuranzas. O que Jesús multiplicó los panes en algunas ocasiones. Una vez tenía 5 panes y 2 peces, otra vez tenía 4 panes y algunos pececillos y Jesús multiplicó los panes, o cómo Jesús enmudeció al mar y reprendió a los vientos y se hizo grande bonanza, o cómo Jesús echó fuera
el espíritu de enfermedad de aquel muchacho que estaba lunático, donde su padre le dijo, donde Jesús le dijo a su padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible, y el padre respondió, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O cómo Jesús sanó, echó fuera la legión de espíritus del Gadareno. Y todos los milagros de Jesús y todas las palabras de poder y sabiduría de Jesús y cómo Jesús se movió. Jesús nunca padeció una enfermedad, Jesús nunca tuvo un problema económico, Jesús nunca tuvo un problema de ningún tipo, aún delante de la adversidad y enfrente de la adversidad de los fariseos, de los doctores de la ley que inclusive quisieron matarle. Cómo Jesús bendijo a tantos. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿por qué la escritura, entre otras cosas, pero no sé si usted se ha puesto a pensar, por qué la escritura describe los relatos y las historias de lo que Jesús hizo? Quizá no lo describe todo y quizá algunas cosas no las describe con tanta detalle como en algunas otras, pero hay, por ejemplo, la multiplicación de los panes está escrito en los 4 evangelios. ¿Por qué Juan revela y describe en varias ocasiones el amor que Jesús tenía para con él? ¿Por qué la escritura revela, por ejemplo, en el Apocalipsis? No vamos a hablar de ello, pero usted puede encontrar desde Isaías, usted puede encontrar a través de toda la Biblia, cómo la Biblia revela historias para que usted y yo, así como en los milagros y como Jesús anduvo, dice, de la manera que recibiste al Señor, así andad. Y así debemos andar. Y cómo todo esto puede generar o crear imágenes, concepción en nuestro corazón, porque usted y yo nunca vamos a poder hacer las obras que Jesús hizo si nosotros no concebimos, si nosotros no tenemos la idea, la imagen de lo que Jesús hizo. No sé si usted se habrá puesto a meditar alguna vez y si usted se habrá puesto en el lugar de Jesús. No le recomiendo que se ponga en el lugar de los discípulos. Hay muchos que dicen, oh, cuán formidable hubiera sido si yo hubiera sido como aquellos discípulos. Bueno, yo hablaría y diría, si yo hubiera sido como aquellos apóstoles, pero no como los discípulos, porque los discípulos viendo no creían. Y Jesús les decía, hombres de poca fe, pero la realidad les decía, hombres de corazón duro, hombres que permiten que la incredulidad habite en sus corazones. Entonces, ¿por qué la Biblia describe las cosas de esta manera? ¿Por qué Jesús dice las obras que yo hago? ¿Por qué el Espíritu de Dios reveló a Pablo en 1 Corintios 2:12 que dice, ustedes han recibido el Espíritu de Dios para que sepan lo que les ha sido concedido? Porque el propósito del Espíritu de Dios en nosotros es utilizar esa, ese elemento de concepción, de imaginación, de pensamientos del corazón, esa utilería que nosotros tenemos para ahí revelarnos lo que nos ha sido concedido, para ahí revelarnos las imágenes de Jesús y de lo que Jesús hizo por nosotros y cómo hemos sido llamados, para ahí revelarnos no solo su llamamiento, la esperanza, la bondad, el poder que levantó a Cristo entre los muertos. ¿Por qué Jesús simplemente no resucitó y ya? ¿Por qué hay una expresión? ¿Por qué hay una declaración? ¿Por qué la palabra nos enseña cómo suceden las cosas? Para que nosotros podamos concebir, imaginar, entender con imágenes la palabra del Señor. Mire, seguramente usted ha escuchado hablar de que hay muchos viajes a Israel. Y bueno, yo no he estado en Israel y como dijo aquel cantautor, tampoco he ido a la luna ni a las estrellas. Pero dice el cantautor, conozco a Cristo que es el Señor de los cielos, el que se pasea por las estrellas. Conozco a Cristo, el que se paseó por todo Jerusalén y por todas aquellas aldeas, sanando y haciendo bien a todos. Pero
Hay muchos que dicen que cuando viajan a Israel sienten tanta unción, aún perciben la unción sobre el camino donde Jesús habló, resucitó a Lázaro, donde sanó a la hija de Jairo o a la mujer del flujo de sangre, o donde Jesús anduvo. Cuando usted va a Israel hay tours y ahí le van mostrando los diferentes lugares donde fue enterrado el Señor Jesucristo y dicen, ay, se siente una unción tremenda, donde quizá también lo llevan al lugar en donde David mató a Goliat, donde quizá Josué oró en Gabaón y se detuvo el sol, y todas estas grandes proezas y enseñanzas que traen, que están descritas en la palabra. Pero la realidad no es que haya una unción diferente en el pueblo de Israel a una unción la cual Dios ya nos dio, porque no hay más grande unción que la unción con que fue ungido Jesús. No hay más grande unción con la unción que fue ungido el Cristo. Y esa misma unción fue con la unción que Dios nos ungió a nosotros. Lo que sucede es que cuando las personas van a Israel, empiezan a tener una idea, empiezan a imaginar, empiezan a concebir lo que han leído en la escritura. Todo aquel que viaje a Israel y todo aquel que nunca haya leído la palabra va a ser indiferente. Pero a todo aquel que haya leído acerca de Jesús y acerca de las obras y de todo el bien que Jesús hizo y que haya leído la palabra y del pueblo de Israel y cómo Dios los sacó de Egipto y etcétera, 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 y que haya leído las proezas de David y que haya leído acerca de los milagros de Jesús, de dónde anduvieron los apóstoles y cómo hubo una gran bendición por toda aquella tierra, pueden concebir, imaginar, darse a la idea de lo que ahí sucedió, y por causa de esto, la palabra cobra vida. Quizá la han leído la escritura como historia, pero cuando conciben, cuando idean, cuando imaginan, la palabra cobra vida. Y es la manera en la que Dios permite que la palabra cobre vida. Le platiqué un testimonio que escuché de una mujer que tenía legalmente, prácticamente estaba ciega, y esta mujer que usaba unos lentes muy gruesos, con mucha aumento, pero esta mujer prácticamente estaba ciega. Y habían orado mucho por ella. Y en aquellos días, cuando ella fue sanada, vino un evangelista. Y este evangelista ministró señales, prodigios y milagros entre la iglesia. Y aquella mujer esquivaba o se escondía para que el evangelista eh, eh, no quisiera orar por ella, porque esta mujer ya había sufrido mucha vergüenza. Ya estaba ella pues desanimada porque tantos habían orado por ella y nada había pasado. Y entonces el evangelista, a fin de cuentas, fue y dio con la mujer y la forzó a orar por ella y le dijo, cierra tus ojos. Y empezó a orar el evangelista y le dijo, ¿puedes ver? Y cuando ella escuchó esta palabra, ella abrió sus ojos y el evangelista le dijo que cierres, no abras tus ojos, ciérralos. Volvió la mujer a cerrar sus ojos y el evangelista le dijo, ¿puedes ver? Y ella volvió a abrir sus ojos y le dijo, no abras tus ojos, ciérralos. Y no sé si esto pasó una, dos o tres veces, pero el evangelista, cuando él le preguntaba, ella abría sus ojos y el evangelista fuertemente le dijo, no quiero que abras tus ojos, no te estoy pidiendo que abras tus ojos, pero te estoy preguntando que si quieres, si puedes ver. Y el evangelista le hizo notar y le dijo, es importante que en tu corazón puedas ver, que te veas en tu corazón viendo, que veas en tu corazón que tu vista es restaurada. Eso es lo que te estoy preguntando. Y entonces oraron en el espíritu, y el evangelista le preguntaba hasta que la mujer dijo con sus ojos cerrados, puedo ver. Y entonces la mujer abrió sus ojos
y su vista fue restaurada. Es porque ella pudo concebir en el corazón no solo lo que el evangelista le estaba diciendo, pero quizá la escritura que viene en 1 Pedro 2:24, que dice que por sus heridas ya hemos sido curados, o la palabra que dice en Isaías 53, 4 y 5, que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para que nosotros no padezcamos, y él por sus heridas ya nos ha curado. Y estas palabras, aquella mujer las pudo concebir y se pudo ver con la palabra viva dentro de su corazón. Y entonces ella pudo abrir sus ojos sabiendo que ella había sido sanada. Por eso la escritura nos enseña en Corintios, no lo busquen, pero segunda de Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Yo estoy seguro que si usted toma 5 minutos, si usted toma 5 minutos y va y recorre su casa y pone atención en algunas cosas importantes en su casa y luego después usted regresa a un punto y cierra los ojos, yo estoy seguro que usted en la mayoría de los casos podrá ir a cada una de los cuartos que hay en su casa, inclusive podrá saber qué hay, podrá tocar y palpar y saber qué hay en cada una de las recámaras de su cuarto por causa de que usted concibió, imaginó. Por aquí, no lo tengo a la mano, creo que sí, pásamelo, por favor. Le voy a enseñar algo que a mí me gusta mucho hacer y es armar esto. Esto originalmente se creó muchos años atrás, 30 años, 20 y tantos años. Y hay quien, yo armo este cubo en pasado un minuto, un poquito más de un minuto, y lo he hecho muchas veces. Pero hay quien este cubo lo arma en menos de 10 segundos. Creo que el récord mundial para armar un cubo de 3x3, creo que es menos de 3 segundos. Pero todos aquellos que lo arman quizá en menos de 20 segundos o quizá que lo arman en menos de 10 segundos, o sea, es increíble que lo puedan armar en menos de 20 segundos, o sea, es tremendo. Pero la manera de que puedan fijar un récord de tiempo es que ellos observan el cubo, se los desarman, alguien lo desarma, lo desbarata o hace tru con él para que después lo puedan armar. Y entonces el cubo se lo dan a los muchachos, que la mayoría de ellos son jóvenes, hasta niños hay, y les dan creo que 5 segundos o 10 segundos para que vean el cubo. Y ellos hacen esto y empiezan a observar el cubo. Ellos observan el cubo y después les quitan el cubo y se los tapan. Le ponen una cubierta al tubo y ya no lo pueden ver. Pero ya se imaginaron cómo estaban las piezas. Tienen tanta capacidad de imaginarse cómo quedaron las piezas y por dónde empezar y qué algoritmos o qué movimientos hacer para ser más efectivos en el tiempo en el que lo deben de armar. Y es increíble, es tremendo. Usted puede buscar algunos videos en YouTube de cómo armar el cubo. Le llaman el cubo Rubik's o el cubo 3x3. Pero cuando les quitan la tapa, ellos agarran el cubo y se arrancan armando el cubo porque concibieron, porque ya tienen en su mente y en su corazón cómo deben armarlo. Mire, yo he dejado de armar a veces por 2 meses o 3 y lo vuelvo a armar como de una manera innata, porque muy dentro de mí lo imaginé tantas veces, concebí tantas veces cómo armarlo, que no tengo problema en hacerlo. Sé cuáles son los patrones, sé cuáles son los algoritmos, sé cuáles son los patrones que debo de seguir de acuerdo a cómo esté tal condición o cómo se presente, por imágenes. Aprendí por imágenes armar esto. Y así los muchachos han aprendido por imágenes. Así de poderosa es nuestra concepción, así de poderoso es nuestra imaginación.
Recuerda que el Salmo 137 dice, confía en el Señor y Él hará, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón, Él concederá los deseos de tu corazón. Dios quiere que usted y yo abracemos los deseos de Dios, las imágenes, que la palabra se convierta en imágenes. Mire, vamos a ir a ver algunos otros versículos. Ya leímos Lucas, ya leímos Juan, ya leímos, fíjese de una manera en la que nuestra concepción puede afectar nuestras vidas, y le voy a pedir que busque Efesios 4:17. Efesios 4:17 y 18. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero Efesios 4:17 y 18 dice, pero esto digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo el entendimiento entenebrecido. No habla de lo que viene a nuestros pensamientos de una manera ligera, pero le platico. Vienen los pensamientos a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que hablamos, a través de lo que palpamos, a través de lo que gustamos. Vienen pensamientos, pero cuando nosotros atesoramos los pensamientos, es decir, van al corazón y se creen en el corazón, eso es lo que produce nuestra manera de ser. Por eso el proverbio dice, como es en su corazón, así es él. Por eso la palabra dice, todo aquel que persevera en su corazón, el que persevera en el Señor, en su corazón, Dios le guardará en perfecta paz. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, no metas cualquier cosa en él. Y esta palabra entenebrecidos, dice, tuvieron el 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es cuando oyeron tanto, vieron tanto, hablaron tanto, palparon, gustaron tanto, lo que no tiene que ver con Dios, despreciaron a Dios, dejaron a Dios de lado, se absorbieron todo lo que decían, la vanidad de sus mentes y la vanidad de las mentes de otros, y entonces abrazaron en su corazón estas cosas y su entendimiento fue entenebrecido, su imaginación, su concepción fue entenebrecida, y el resultado son muerte, hurto, destrucción, depravación, maldad, malicia. Por eso hay tanta maldad y tanta malicia en este mundo. Déjeme decirle que también aquí en el corazón está algo que usted y yo conocemos como la preocupación. Es lo mismo, la preocupación. Y usted sabe que cuando le hablan de algo malo, usted se preocupa y se imagina. Le duele una rodilla y usted se imagina en el gasto que va a hacer, en las medicinas que tiene que ir a comprar, en los doctores que tiene que ir a visitar, o en esta cosa o en la otra. Se imagina, ese es el producto de su preocupación, porque usted se ha ejercitado en que su preocupación trabaje, funcione de una manera negativa, de una manera que le hace daño. Y hablan de esto y usted se asusta. Ese es el temor. El pánico significa es una intensa expectación de terror, del mal. Porque ese es algo que Dios puso en el corazón para que funcionara, pero de una manera positiva, no a través de pensamientos negativos, pero a través de pensamientos positivos. Y cuando Dios habla de ser bienaventurado y que nosotros somos bienaventurados, habla de alcanzar lo más alto deseado, es decir, los deseos y los pensamientos de Dios. No estoy hablando de un pensamiento positivo a secas, sino del pensamiento positivo que tiene que ver con ocuparnos, no preocuparnos, pero ocuparnos de la palabra bendita, de la benignidad y bondad de Dios, de todo lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Y cuando usted se ejercita echando de lado la preocupación, pero actuando en la ocupación, por eso Dios quiere que usted se ocupe de Cristo y que Cristo forme en usted
el centro de su vida. Ocúpese de Jesús y Él se encargará de todos los demás. Usted recibirá como añadidura las demás cosas. Porque si Dios nos dio a Cristo, con Él nos dio todas las cosas. Por eso Jesús dice, ocúpense del reino de Dios y de la justicia. Y todas las demás cosas que vienen por preocupación serán añadidas. No tendrá que echar uso o echar mano de la preocupación, pero de la ocupación en Cristo y del reino de Dios y de su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice también la Escritura, y me voy a ir un poquito más rápido, bueno, solo para concretar lo de Juan 14, que dice que las obras que Él ha hecho, nosotros las haremos. Es importante que usted se empiece a concebir poniendo manos sobre los enfermos y sanar. Y todas las cosas que Jesús hizo, aún resucitar entre los muertos. Tiene que imaginar, idearse. Usted debe de verse poniendo manos sobre los enfermos. Usted debe de verse hablando palabra de autoridad, echando fuera demonios. Usted tiene que verse en esa experiencia, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Dice la palabra en el Salmo 1. Y fíjese qué tremendo es el Señor. Pero es importante que usted atrape esta verdad y que usted se ejercite, que ejercite su concepción, su imaginación. El poder de su corazón es como el útero de la mujer, que cuando un óvulo es depositado ahí y un esperma es fecundado, y no tengo que explicar más al respecto porque usted sabe a qué me refiero, así se concibe una vida. El corazón es como el útero, ese útero, y la imaginación es como ese óvulo listo para ser fecundado por la palabra incorruptible del Señor. Y entonces se concibe un milagro, se concibe prosperidad, se concibe algo que ha sido atorado y que ha estado detenido por mucho tiempo y que no hemos avanzado, ¡fum!, se libera. Y usted puede verse ahí teniendo éxito en aquella empresa, en aquella actividad, en aquella situación. Déjeme decirle, este proyecto que hemos empezado, mi esposa y yo, y con algunos de ustedes, salió de una concepción en el corazón. Y cuando yo tenía 18 años de edad, que entregué mi vida a Cristo, Dios puso una concepción gloriosa en mi corazón. Yo sabía que Dios nos iba a utilizar, o en particular a mí y quizá a mi familia. En aquel tiempo no tenía pensado en la familia, pero que Dios me iba a utilizar de una manera importante, porque yo quería entregar mi vida y mi corazón al Señor. Y haya pasado lo que haya pasado, haya habido quizá un retraso, Dios de alguna manera o de otra siempre estuve trabajando con el Señor, siempre estuve bendiciendo la palabra del Señor, adorando al Señor, cantando alabanzas, pero parte de la esencia de esto que Dios puso en mi corazón cuando yo tenía 18 años, surgió 5 años atrás de hoy. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque Él no quitó ese deseo en mi corazón. Algo había sido concebido, pero no había crecido. Y hace 5 años empezó a crecer nuevamente. Y el año pasado dio a luz. Y nosotros hemos concebido en el corazón. Yo tenía, antes de que este deseo estuviera fluyendo en mi corazón y en mi vida, yo tenía ciertos conflictos y ciertas situaciones en las que decía, yo quiero ver a mi esposa, a mi familia involucradas en esto. Señor, y yo no perdía la esperanza. Y entonces he visto cómo cuando esto que el Señor había concebido en mi vida mucho tiempo atrás empieza a resurgir y empieza a dar una nueva vida en nuestras vidas. Empiezo a ver cómo mi esposa empieza a concebir de la misma manera y empieza a participar de una manera armónica y sincronizada conmigo. Y quizá a lo mejor mis hijos ahorita, bueno, el más pequeño sí ha estado con nosotros, pero los otros, tengo 3 hijos, los otros 2 no tanto. Pero entonces nunca desecharé el hecho de que en mi corazón, y Dios lo habló después que nos casamos y que tuvimos hijos, Dios habló como nuestra familia iba a estar involucrada, amando y glorificando el nombre de Jesús. Así es que si tú tienes hijos, si tú quizás has perdido la esperanza con tu esposo, con tu esposa, con algo o con alguien,
Recuerda lo que Dios ha hablado en ti. Recuerda lo que Dios te ha hablado. Recuerda lo que ya ha sido concebido en ti y no lo pierdas. No lo utilices de manera negativa, no permites que el diablo robe eso. Pero inclusive también si no lo has tenido, concíbelo hoy. Concíbelo hoy. La restauración de tu matrimonio, la restauración de tus hijos, el involucramiento de tus hijos, glorificando y dando honor y alabanza al Señor y sus familias quizá. Concibe el éxito en tu negocio, concibe el éxito en tu trabajo, concibe, a lo mejor tú no te has concebido liderando o siendo supervisor o gerente o director, quizá a ti te gusta mucho trabajar, concíbete siendo un líder en ventas o un líder en prospectación, lo que tenga que ser, pero es importante que te concibas así. Y aunque enfrente de tus ojos, recuerda, no damos por vista, sino por fe, aunque enfrente de tus ojos las cosas no se vean bien, aunque enfrente de tus ojos veas el panorama gris, aunque los que estén de aquel lado hablen en contra de lo que tú piensas, concíbelo en tu corazón y concibe en tu corazón a las personas transformadas. Y entonces cuando lo concibas, te enrolarás, te posicionarás en el camino de la bendición hasta que llegues caminando por la fe y perseverando, alcanzando a ver con tus propios ojos la manifestación de lo que fue concebido tiempo atrás por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios que te fue implantada. Mira, te platico rápidamente otro testimonio. Tengo muchos, quisiera decirte varios, pero te voy a decir uno dos y uno muy rápido. Cuando el Señor me habló, que yo estaba soltero, que yo ni pensaba en casarme, ni formar una familia, y Dios me dijo, es el tiempo, y estuve buscando al Señor en las madrugadas, en las noches, y Dios me habló, Dios hizo que concibieran en mi corazón. Y muchos me hablaban y me decían, oye, es que es tal persona, oye, es que esta otra persona te conviene, oye, y me querían poner imágenes en mi corazón de otras mujeres. Pero sabes que el Espíritu de Dios no me permitió que me pudiera mover, por más que me decían unas y otras personas aquí y allá. Dios puso en mi corazón y concibió en mi corazón que era mi esposa, Miriam. No había tenido novia jamás, no tenía experiencia jamás. Y fue de tal manera que Dios confirmó, yo quizá era un poquito escéptico, aunque tenía grandes experiencias con el Señor y en su palabra, pero Dios permitió que nada del escepticismo ni del raciocinio impidiera que yo estuviera tan convencido de la bendición que Dios había preparado para mí, porque Dios lo certificó, lo confirmó de tantas maneras y de tantas formas que la gloria, el honor y la alabanza sean para ti. Pero déjame te platico algo muy precioso que pasó y por eso tenemos que tener esperanza. Mira, ya habíamos crecido en la familia, teníamos dos hijos, Elí y David, tenían quizá 8, 9 años, no lo recuerdo. Eh, niños estaban pequeños, y yo trabajaba en una empresa que le daba servicio a General Motors, por lo cual tenía la oportunidad de comprar carros en General Motors. Y entonces hubo una oportunidad de comprar ciertos carros y pusieron ciertos carros a la venta del año y los pusieron en un estacionamiento para que los fueran a observar. Y teníamos que apuntarnos en una lista, pero como yo no era un empleado de GM, pero era un empleado externo, sí podía apuntarme en la lista, pero le daban prioridad a los empleados de General Motors. Entonces, yo no recuerdo si fui y observé los carros y vi una camioneta, una minivan, pero el hecho es de que mi esposa y mis hijos fueron a ese lugar, a ese estacionamiento donde tenían los carros y vieron una camioneta, una minivan blanca. Y a ellos les gustó, a mi esposa y a mis dos hijos. Lo concibieron, se vieron adentro de la camioneta. Oraron ahí al Señor. Y yo les platico lo que mi esposa me platicó. Oraron al Señor los tres y dijeron, esa camioneta es nuestra. Y entonces yo llamo por teléfono cuando mi esposa me dice, y llamo por teléfono a recursos humanos o a los que vendían las camionetas para identificar qué posibilidades había de comprar esa camioneta. Y me dijeron, no recuerdo con detalle, pero creo que más o menos estaba yo apuntado, me apuntaron en el número 18. Es decir, había
18 o 17 personas adelante de mí para comprar la camioneta. Se la ofrecían al primer lugar, al que estaba en número 1, y si esa persona no la quería, se la ofrecían al segundo y al tercero hasta que llegaban al lugar 18 o 19 en el que estaba yo. Y cuando me apuntaron, hablé con la persona y le dije, oye, qué oportunidad. Y me dice, mira, me acaba de hablar la persona que está inscrita como número 1 y me dijo, quiero esa camioneta. Es mía, me la voy a llevar. Es más, ya prácticamente factúramela y apártame porque me la voy a llevar. Y creo que al día que me dijo, al segundo o al tercer día, es cuando se definía. Y entonces mi esposa me platica todo esto. La historia muy larga, pero para terminar, se llegó el día de la venta de la camioneta y hablé por teléfono. Seguía de la misma manera. La persona en el primer lugar quería comprar la camioneta. Y creo que íbamos de viaje. No me acuerdo dónde íbamos de viaje. Con Hel, Fabiola. Íbamos con mi prima Fabiola y su esposo Hegel. No sé si íbamos en nuestro carro. No, en su carro. Íbamos en su carro. Bueno, ya no sé ni a dónde íbamos. Creo que íbamos, bueno, quizá íbamos a compartir la palabra, no recuerdo. Y recibí una llamada. Y era la persona que vendía los carros. Y me dijo, ¿sabes qué? Todos los que estaban arriba de tu lista, nadie quiso la camioneta. Si tú me dices, la camioneta es tuya. Y ahí mismo le dije, el lunes regreso o el martes, no sé cuándo, voy por la camioneta. Es decir, tenemos que concebir, y aunque esto es algo natural, algo secular, podríamos decirle, tenemos que concebir la palabra. Y voy a terminar con esto, porque ya se nos acabó el tiempo, pero fíjate cómo el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita, y en su ley medita de día y de noche, en su ley medita de día y de noche. Meditar es similar a concebir. Meditar tiene que ver con declarar, pensar una y otra vez. Recuerda a Josué, el sucesor de Moisés, que hizo que el pueblo entrara a la tierra prometida. El Señor le dijo en Josué 1:8, usted lo puede leer, apúntelo. Dice, nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra meditar tiene que ver con permanecer, con hablar, con declarar, pero imaginar, concebir. Y mire cómo dice aquí, a partir del 3, y con esto termino. Será como árbol firmemente plantado. Y está dando imágenes. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es tan importante que usted pueda observarse, usted obsérvese como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Usted véase como ese árbol plantado en la palabra del Señor, donde toma del río del Espíritu de Dios, de la palabra, y usted se alimenta y usted permanece en la fe. Y entonces ponga en su mente y en su corazón las cosas que está haciendo y cómo Dios estará prosperando cada una de sus cosas. Recuerde, Dios le ha llamado a ser un canal de bendición para muchos. Usted necesita verse como ese canal de bendición. Necesita verse como ese canal. No seamos egoístas, necesitamos vernos como ese canal de bendición, porque más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a seguir compartiendo y hablando y predicando más de esto, pero es importante que en estos momentos cierre su corazón, cierre sus ojos, abra su corazón. Señor, y te damos gracias porque nos has dado la capacidad de concebir. Nos has dado la capacidad de ocupar nuestro corazón en tus pensamientos, en tus deseos. Nos has dado la capacidad de imaginar. Permite que nuestra concepción, nuestros pensamientos, nuestra imaginación esté dirigida hacia Cristo Jesús y su palabra, la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Y no permitas, háblanos, guíanos, pero no permitas que nuestro pensamiento y nuestra imaginación
y nuestra concepción sea guiada en cosas que van en contra de la fe, que van en contra de tu palabra, que van en contra o que van a favor de las cosas que solo destruyen. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque nos has dado la oportunidad de concebir. En estos momentos concebimos que nos has salvado, que nos amas. Concebimos en nuestros corazones que hemos sido totalmente perdonados. Concebimos en nuestro corazón, nos imaginamos que hemos sido perfectamente justificados por tu obra terminada. Concebimos en nuestro corazón, imaginamos que hemos sido altamente favorecidos, somos altamente favorecidos en Cristo. Imaginamos y concebimos que hemos sido profundamente amados, somos profundamente amados y grandemente bendecidos, como el árbol sembrado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Concebimos e imaginamos que como Jesús es, así somos nosotros. Concebimos e imaginamos que por sus llagas ya hemos sido curados. Concebimos, imaginamos que tú, Jesús, eres nuestro protector, que tú eres nuestra confianza y nosotros podemos declararlo y lo decimos, Señor, tú eres nuestra confianza. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confío. Concibo que estoy bajo tus alas, bajo tu abrigo. Concibo que estoy bajo tu sombra, bajo tu cuidado. Concibo que el ángel del Señor acampa a mi alrededor y me protege y me defiende. Concibo que llevaste mi pobreza y que ahora me has dado las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Concibo que me has dado el poder que te resucitó entre los muertos, que vivifica mi cuerpo. Concibo que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Concibo, Señor, que los que estamos aquí presentes y muchos más que lo estarán en el futuro, no solo a través de la predicación de que sale de mi boca, pero a través del testimonio y la predicación y la enseñanza que va a salir del corazón y de la boca de todos los que están aquí presentes escuchando. Bendecimos y declaramos, concebimos multiplicación, fruto y multiplicación a través de cada una de las vidas y de las familias que estamos aquí escuchando presentes y declarándote que tú eres el único digno de recibir toda la gloria, la alabanza y la adoración. Bendito sea tu nombre, por siempre, siempre y para siempre. En el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Por eso en la institución de la comunión, mi hermano, el Señor Jesucristo tomó el pan y tomó la copa para que tuviéramos idea, para que fuera una concepción tan poderosa y gloriosa y una imagen tan perfecta, para que imagináramos de una manera gloriosa. Por eso el Señor Jesús dijo, la muerte anunciáis hasta que yo venga. Y cuando hablamos de su muerte, hablamos de que Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitó para gloria del Dios Padre. Amén, amén y amén.